Continuamos con el ejercicio del circuito de resistencias en serie. La norma dice que la corriente en el circuito en serie es igual en cualquier parte del circuito, es decir, la corriente no se divide. La corriente, recordemos que es el flujo de electrones a través del conductor. Si nosotros le vamos a mostrar corriente, podemos ver que el paso de electrones en el circuito en serie tiene la misma velocidad en cualquier punto. Es por eso que se mide en columbios sobre segundos. El amperaje es de 0,45 en cualquier lugar. Sin embargo, o volvemos a observar el circuito en paralelo, vemos que él lleva una velocidad y luego cuando se tiene que dividir, él se coloca el electrón más lento. Vamos a borrarlo, ocultar los valores. Y vemos que el electrón, cuando se tiene que dividir, corre más lento. Esto quiere decir que el flujo de electrones es menor. Sin embargo, al volverse a sumar, retoma la velocidad inicial, por así decirlo. Entonces, tenemos que en el circuito en serie la corriente es igual en cualquier punto. Vemos que es el mismo flujo. Sin embargo, el voltaje sí se divide con respecto a cada elemento. Por lo menos, visualicemos acá, había invertido la polaridad, que el voltaje de la fuente, el voltaje de la pila, el voltaje inicial es de 9 voltios. Sin embargo, si yo mido en un punto alejado de la fuente, en la primera resistencia, por así decirlo, voy a medir que es 4,5 voltios, la mitad. Esto porque ambas resistencias son iguales. Ahora bien, si yo mido en otro punto del circuito, en la otra resistencia tengo otros 4,5 voltios. ¿Cierto? Listo. Continuando con la explicación de los circuitos serie y paralelos, también tenemos la actividad de calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en cada circuito. Por lo tanto, rápidamente vamos acá a hacer unos cálculos. Tenemos que en circuito en series, el que habíamos elaborado, el voltaje de la fuente, el total es de 9 voltios, la resistencia son de 10 ohmios cada una. Escribámosle sus... Ajá. Y tenemos que la fórmula es voltaje igual a resistencia por intensidad en un voltaje circuito DC. Por lo tanto, primero para calcular la intensidad total hay que medir la resistencia total del circuito. La resistencia total de un circuito en serie es la suma de sus resistencias. Serían 10 más 10, serían 20 ohmios. La intensidad total, ya que tenemos que despejarla, sería el voltaje total entre la resistencia total. Serían 9 voltios entre 20 ohmios, por lo que serían 0,45 amperios. Aquí se puede visualizar... Aquí se puede visualizar que en cualquier parte del circuito 0,45 amperios es el valor de la intensidad, porque en los circuitos series la intensidad es igual en cualquier lugar. Esto lo demuestra también la fórmula. Sin embargo, ya como estamos diciendo que esa es la intensidad en cualquier parte, la intensidad que cae sobre la resistencia 1 y la resistencia 2 también es de 0,45, por lo que también podemos calcular el voltaje que cae en cada resistencia. El voltaje igual a la resistencia por intensidad, tenemos que 10 ohmios por 0,45 serían 4,5 voltios. Ya que ambas resistencias son iguales, la sumatoria de sus voltajes sería igual al voltaje total. Continuamos ahora con el circuito en paralelo. En paralelo tenemos los mismos valores, sin embargo, para hacer el cálculo de la resistencia total, inicialmente se dice que es la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia, que ya que cada resistencia es de 10 ohmios, tenemos que el total de la resistencia es de 5 ohmios. La resistencia total del circuito, que sería la mitad de las dos ya que son iguales. El voltaje, como lo vimos anteriormente, es igual en cualquier parte del circuito. Por lo tanto, el voltaje total es igual al voltaje que cae en la resistencia 1 y la resistencia 2, 9 voltios. Al calcular la intensidad sería igual al voltaje entre la resistencia. 9 voltios menos entre 10 ohmios es igual a 0,9 amperios y 0,9 amperios. En paralelo, la intensidad total es la sumatoria de todas sus intensidades, de todas las corrientes. Por lo tanto, la intensidad total es igual a intensidad 1 más la intensidad 2. Sería un total de 1,8 amperios, tal y como se muestra en nuestro circuito que diseñamos anteriormente. Entonces, esto es todo. Espero que haya sido lo más específico. Muchas gracias por su atención.